Amén. Gloria a Dios. Quisiera invitarles que podamos leer un trozo del Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a considerar esta ocasión el tema de los sacrificios. Es uno de los temas que aparece mucho en la Biblia. Es el tema que los grandes profetas de Israel trajeron el mensaje de que Dios ya no quería sacrificios, sino obediencia. Vamos a hablar el tema de los sacrificios en la antigüedad y los sacrificios que Dios espera de nosotros hoy, de sus hijos, de sus hijas. Romanos, el capítulo 12. Acompáñenme, por favor, a leer este texto de la Sagrada Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya no seres que van a la muerte, ni que vertían su sangre, sino sacrificios vivos. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y este es el culto racional. Un culto inteligente, un culto sabio, no irracional, sino racional, pensado, inteligente. No os conforméis a este siglo. Vivimos en el siglo XXI con formas de pensamiento y formas de actividades, de actitudes. El apóstol Pablo enseña a los hijos de Dios: no se conformen con este siglo. La sociedad piensa de una manera, nosotros pensamos de otra manera. No nos acostumbremos a este siglo, a la mediocridad en que vive la sociedad, con límites morales tan bajos. Nosotros tenemos un llamado a una vida más alta, una nueva moralidad, una nueva ética, una forma distinta de vida, algo que dignifique el nombre de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que estamos haciendo al venir a la casa de Dios. Se renueva el entendimiento, algo nuevo hay para nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Aquí es un llamado a la cordura, a la modestia, no al pavoneo ni a demostrar que uno es más que otro, a la humildad. No tenga un concepto más alto. Tampoco la Escritura nos llama a tener un concepto más bajo. No. Y como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Un concepto equilibrado de cada uno. Nadie es más ni nadie es menos. Todos somos hijos de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe que tener. Somos criaturas de Dios, hermanos. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No a soberbias, ni altanerías, ni menospreciar a otros, con cordura. Cada cual debe pensar de sí con inteligencia, sabernos ubicar en el mundo en que estamos. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es un cuerpo como el humano, la obra de Dios es un cuerpo, todos somos necesarios, cada uno es distinto y específico, como el cuerpo humano. No puede el cerebro humano creer que es el único indispensable para la vida del ser humano, porque el cerebro, si quiere ir caminando, no puede, necesita los pies. Y aunque el cerebro menosprecia los pies, sin los pies el cerebro no es nada.
Y los pies, por menos que menosprecien al cerebro, si no está el cerebro, los pies no son nada. Y todo no es nada si no hay corazón. Y nada sería la vida si no hubiera sangre. Nos moriríamos. ¿Y qué sería todo el ser humano si no tuviéramos voz? ¿Y qué seríamos si no tuviéramos ojos? Cada uno es distinto y necesario. Todos somos importantes. El dedo más pequeñito, el meñique, por alguna razón Dios lo puso. La uña cumple su función, la pestaña cumple su función, el pelo cumple su función, aunque nos va quedando menos. Somos importantes y necesarios, todos. Así como un cuerpo, todos somos miembros, los unos de los otros. Por eso el apóstol Pablo dice, gocen con los que gozan y lloren con los que lloran. Somos un cuerpo, una sola obra de Dios en todo el mundo. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios ha dado el don de profecía a algunos hermanos. Y hay que aceptarlo y respetarlo y quererlo. Hay que entenderlo. ¿Qué es el don de profecía? Lo estudiaremos algún día. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Se ha confundido la palabra exhortar. Se ha dicho que exhortar es como retar. Exhortar es consolar, con palabras suaves. Eso es exhortar, consolar, comprender, alentar. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraterno. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué lindo que podemos tener un rato para saludarnos en la iglesia, honrarnos entre hermanos. Aquí el más pobre de los pobres y el más rico de los ricos dentro de la obra de Dios son hermanos. No hay diferencias. El más sabio de los sabios y aquel que nunca aprendió a leer son hermanos. No hay diferencias. Y el más espiritual de los espirituales y el que recién está entrando a conocer la palabra de Dios son hermanos. Jesucristo dijo, no son más que hermanos. Todos son hermanos. Un solo Señor, Jesucristo. Esto es consejos bíblicos para la vida cristiana. Verso número 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire qué belleza, que el hogar también es hogar de mis hermanos. No todos los hermanos son ángeles del cielo, no todos, pero son mis hermanos. Y yo no los escogí, Dios los escogió. No sé por qué Dios nos habrá escogido a otros hermanos, pero aquí estamos. Y Dios nos escogió, no nos escogimos nosotros. Tenemos que amarnos y querernos y aceptarnos y ayudarnos, sobrellevar los unos las debilidades de los otros. Nadie es juez y nadie es médico superior a otro que diga yo soy sano, tú eres enfermo. No, todos somos personas que vamos caminando a la madurez. Verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La humildad no es carencia de bienes, es carencia de soberbia. Hay personas que tienen carencia de bienes y se les llama humildes, pero es una equivocación porque la humildad no es carencia de bienes, es carencia de soberbia. Y hay personas que tienen carencia de bienes, pero llenos de soberbia. Y hay personas que tienen muchos bienes, pero muy humildes. La humildad es otra cosa, es la actitud del corazón. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17, todos juntos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. Lo normal es que en la sociedad en que estamos, mal por mal. El que me la hace, me la paga. No paguéis a nadie, mal por mal. Dios nos llama a un nivel superior de vida. Verso número 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
Estad en paz con todos los hombres. En paz. Un mundo de violencia, de voces altas, de gritos, de insultos. La paz. No se nos olvide, somos llamados a vivir en paz. Agentes de paz, pero no la paz de las piedras, que no hacen nada, ni de los cementerios, que nada se mueve. La paz activa, los que hacen la paz, los que ponen su cuota para que haya paz, en cuanto dependa, estar en paz. Los hogares necesitan paz, las universidades, las naciones, las iglesias, todos necesitamos paz, el corazón, paz. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Un día Dios llevará cuenta todas las cosas, dejemos lugar a eso. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, aquí hay un llamado casi a negarse a la raíz misma de la naturaleza humana. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, pero no veneno. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, lo avergonzarás. Ascuas de fuego significa, harás que la cara le arda de vergüenza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, sírvele. Y si tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Debemos luchar por el bien y que el bien se imponga al mal, no pasivos, no activos. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció un principio para la humanidad, y que en ese principio de la justicia es no cobres venganza tú de tu enemigo. Para eso están los jueces. Ve a la justicia. Aunque la justicia humana es débil y es falible, algo hay de justicia. Algo hay de justicia. No te hagas justicia por tu propia mano. Verso número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acorrean condenación para sí mismo. Verso 3. Allí está el versículo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los magistrados. Dios permitió que existieran en el mundo el sistema judicial. Y Pablo le escribe a los romanos, están dados a la venganza. En Roma sacaban la espada y a matar. Pablo dice, no, deja lugar a la justicia. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Claro, si uno es un malhechor, tema de la justicia, va a ir preso. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Bueno, en fin, el libro de Romanos, capítulo 12, 13, 14, está lleno de enseñanzas para el pueblo de Dios. Lo que el apóstol Pablo le llama, estos son los sacrificios agradables a Dios. Leamos por favor el 12:1 como texto lema de esta mañana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En este versículo vamos a considerar la palabra allí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro ser entero, un sacrificio vivo a Dios. Lo que vemos del cuerpo y lo que no vemos, el alma, la mente, los sentimientos, la voluntad, la conciencia. Sacrificio vivo, agradable a Dios. Yo quisiera compartir con ustedes el tema de los sacrificios. Los sacrificios. Y el apóstol Pablo nos llama a nosotros a presentarnos como un sacrificio vivo. Los sacrificios. En la antigüedad, Dios estableció para su pueblo Israel distintos tipos de sacrificios.
Y vamos a ver en el libro de Levítico cómo Dios le explica a Israel el tema de los sacrificios. En la conciencia humana está el concepto de que algo hay que traer a Dios para agradarle. Y de tiempos remotos el ser humano ha hecho eso. Y en el pueblo de Israel, cuando una persona sentía que algo no estaba bien entre él y Dios, se acercaba trayendo un sacrificio. Y Dios estableció en la ley qué tipo de sacrificios podía hacer un israelita y cuál no. Veamos algunos de los que podía hacer. El libro de Levítico nos enseña, si alcanzan a ver un poquito la lámina, ¿se alcanza a ver un poquito? ¿Se ve algo? El pueblo de Israel tenía por ley, y en Levítico está clarito explicado, que los sacrificios agradables a Dios eran solamente 3 de los animales. Los vacunos, los becerros, terneros. Abajo los chivos, las cabras y los corderos. De estos 3 tipos de animales ellos podían hacer un sacrificio. Cuando una persona se encaminaba a la presencia de Dios en el antiguo Israel, arrastraba un animalito o lo compraba en el templo. Y la gente dice, mira, va a ponerse a cuentas con Dios. Yo me imagino que si hoy retrocediéramos miles de años, varios habríamos llegado arrastrando un corderito para acá, ¿o no? Un chivito. Los sacrificios agradables a Dios eran estos 3. Bueyes, ovejas y cabras. Y la ley establecía que solo tenían que ser machos. Por una razón muy importante. ¿Por qué machos? Porque era la forma menos dañina para el campesino. El campesino va criando su rebaño. ¿Y cómo se reproduce el rebaño? Los machos los machos engendran nomás, pero las hembras son las que dan productividad. La ganancia del campesino estaba en las hembras. La hembra es la que traía más criaturitas. Un machito era menos valioso que una hembra. Y entonces, solo machos para el sacrificio. Ahí lo establecía el libro Levítico. Posteriormente se aceptaban algunos sacrificios menores de algunos animalitos hembras. Pero eran los machos los que morían para el sacrificio. Bueyes, ovejas y chivos. Esto es para la gente que tenía más posibilidades económicas. Una persona que quería ofrecer algo grande a Dios ofrecía un buey, un toro. Un poquito más modesto, un chivo, un corderito. Y los más pobres, veamos la lámina siguiente. Dios estableció 2 tipos de aves. Aves silvestres económicas. Una paloma y una tórtola. Los sacrificios de la gente pobre. Este fue el sacrificio que presentó María, la madre de Jesús. 2 palomitas o 2 tórtolas cuando nació Jesús. Sacrificio de la gente pobre. Y los más pobres todavía, que ni siquiera podían para una paloma ni para una tórtola, Dios estableció también la posibilidad de los cereales. Y entonces una persona traía al templo un puñadito de trigo. Un puñadito de trigo. Y esta persona pobre venía al templo y traía un puñadito de trigo. Y esperaba que apareciera una persona con un animalito y entonces, junto con el animal, entregaba su ofrendita de trigo. Y sea un buey, el más caro, o sea un ave, o sea un puñadito de trigo, todos eran ofrendas agradables a Dios. No había diferencia. Dios veía el corazón de la gente. Los sacrificios humanos, los sacrificios de animales libraban al ser humano de la ira de Dios. Allí estaban las ofrendas. Un puñadito de trigo, un animalito o una tórtola. Pasemos a la siguiente lámina. Lo que Dios enseñó para el pueblo de Israel lo dejó claramente establecido que solo podían ser animalitos. Jamás nunca Dios permitió que su pueblo Israel sacrificara seres humanos. Las otras naciones del planeta Tierra comenzaron desde tiempos remotos a sacrificar seres humanos. Yo traje estas láminas, que algo se ve, de la cultura mexicana. No sé si habrá algún hermano, una persona, familia que sea de México aquí,
que esté con nosotros? ¿Hay alguien de México, no? En la cultura mexicana, desde tiempos remotos, para acercarse a sus dioses, ellos sacrificaban seres humanos. Por ejemplo, aquí tenemos el dios principal, no sé si lo ven, poco se ve. El dios principal de los aztecas. Un dios de un nombre larguísimo, aquí lo tengo anotado. El dios Huitzilopochtli. El dios de la guerra y el sol. Cuando llegaron los españoles a México, 1520, eran perversos y canallas estos conquistadores, terribles, asesinos como ellos solos, pero se espantaron de las costumbres de los aztecas. Los aztecas atacaban a un pueblo y muchos de los prisioneros eran sacrificados humanos, y muchos de ellos asesinados cruelmente para agradar a sus dioses. Le sacaban el corazón y lo ofrecían a sus dioses. Y los españoles quedaron espantados que 1500 años habían pasado y todavía se sacrificaban seres humanos. Otro dios mexicano. Este dios esta era una diosa, la madre de los dioses y las diosas. Se gozaba en recibir sacrificios humanos. Muchos prisioneros y prisioneras tenían que morir para adorar a esta diosa. Y sorprendentemente, cuando moría un guerrero mexicano, su viuda tenía que ser sacrificada a esta diosa. Un tercer dios de los mexicanos, y este sí que es espantoso. Este dios llamado Tlaloc. Este dios mexicano, aquí está Coatlicue. El anterior, incluso había una costumbre, mis hermanos. Estamos hablando 500 años atrás. El dios de la sequía, de las lluvias, solamente enviaba lluvia, decían los aztecas, cuando era agradado con sacrificios de niños. Entonces la sociedad, y especialmente los príncipes, los reyes, para poder traer agua a la tierra, enviaban sus chiquititos unos 15 días antes de la festividad. Y ellos creían que el Dios escuchaba el llanto de los niños y se apiadaba. Y el Dios lloraba y echaba agüita. Y si no lloraba el Dios, no hay cosechas. Entonces estos dioses, uno de ellos, pedía que unos 15 días antes de su festividad, un grupo de niños fuera puesto en una jaulita. Y para que el Dios se apiadara y llorara, hacían llorar a los niños. Los pinchaban con fierros, no les daban de comer, les tiraban piedras, les daban latigazos, les echaban agua caliente. Los pinchaban con espinas y una barbaridad de cantidad de cosas que le hacían a los niños. Los niños gritaban y lloraban. Y ellos creían que así ese Dios se iba a conmover. Y ese Dios iba a llorar, iba a traer agua a la tierra. Sacrificios humanos, muy común en todas las culturas. Nuestros vecinos aquí de Perú, los aztecas, también tenían sacrificios a sus dioses y también sacrificios humanos, muy a lo lejos, pero habían sacrificios humanos. Es interesante cómo las culturas en el mundo entero, todas las culturas de la humanidad han entendido el tema de los sacrificios. Algunos más crueles que otros, pero todos haciendo sacrificios a sus dioses. La palabra de Dios, sin embargo, 15 siglos antes, había enseñado que Dios pasó por altos todos los sacrificios y ya no aceptaba sacrificios. El último sacrificio perfecto, Dios mismo vino a la tierra y se sacrificó por esta humanidad y murió en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice: ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. No más sacrificios humanos, no más. Ninguna cultura había entendido esto. El pueblo de Israel lo entendió desde el principio. No sacrificios humanos.
¿Se acuerdan ustedes del caso de Abraham? Dios probó a Abraham. Abraham estaba entendiendo qué tipo de Dios era el que lo llamaba. Y antes que Abraham sacrificara a su hijo, que era la costumbre de las culturas de aquel tiempo, Dios dice no, hay un corderito. Dios ha provisto el sacrificio. Y de los tiempos remotos Israel entendió que no se puede matar a un ser humano. Y uno de los mandamientos es: no matarás, no asesinarás, ni siquiera para las divinidades, como hacen las culturas vecinas. Han pasado 500 años de que se hacían estos sacrificios humanos, pero sin embargo todavía está en la mentalidad de mucha gente la idea de que hay que hacer sacrificios para agradar a Dios. Por ejemplo, miren, veamos esta lámina. Yo no sé si alcanzamos a ver, retrocede una sola lámina, por favor, ahí nomás. No sé si alcanzan a ver ustedes. ¿Casi no se ve? ¿No? Traten de, a ver, ¿no se ve mucho? Apagar un poquito las luces o mirar hacia atrás. Si no es problema de luces, ¿verdad? Problema de ubicación. Atrás se ve muy bien. Ya se va a cambiar todo este sistema, ¿eh? Ya va a cambiar el sistema. Bueno, hay culturas de países latinoamericanos donde ciertas festividades del año los peregrinos caminan con una cruz y este peregrino va flagelándose la espalda y la lámina siguiente se ve, lastimosamente no se alcanza a ver la espalda, pero tiene unas llagas terribles donde sangra y sangra y sabe que la gente los aplaude. Mientras va el peregrino, el flagelante, golpeándose, la televisión lo enfoca, las cámaras lo enfocan, la televisión lo muestra, la gente lo aplaude, porque está en la mente que hay que agradar a Dios con un sacrificio. Estamos en el siglo XXI y todavía está esta idea de los sacrificios, los flagelantes. ¿Qué dirá Dios de esto? ¿Qué dirá Dios cuando hay una persona que camina de rodillas y se rompe las rodillas para que la divinidad sane a un hijo? Es muy común eso. Personas que caminan entrando a los distintos templos de rodillas y a veces después tienen que ir a hacerse curaciones a los hospitales porque las rodillas quedaron desangradas. Es una fe prehistórica, es una fe antigua, no es la fe de Dios, es una fe popular. El apóstol Pablo y la Biblia enseñan que Dios ya no quiere sacrificios. El último sacrificio y perfecto fue el de Jesucristo. Dios mismo vino a la tierra y en una cruz se sacrificó por esta humanidad. Y de ahí para adelante no más sacrificios. Dios quiere obediencia. En Romanos 12 dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Es la vida diaria, lo que Dios pide como un sacrificio agradable. No sacrificios físicos, ni castigar el cuerpo, ni autoflagelarse para agradar a Dios. Dios le agrada la obediencia. Obediencia es mejor que todos los sacrificios. Lastimosamente las láminas no se ven tan bien, pero tienen mucho que decirnos. Veamos una última lámina. De esta vamos a ir viendo en Romanos capítulo 12. ¿Qué es lo que pide Dios para su pueblo hoy? Romanos 12:1 dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 12:2 dice: no te conformes con este siglo. No seas igual que toda la gente de este mundo. Vayamos contra cultura. Ahí yo puse la palabra contracultura. No todos lo que dice la humanidad tiene que ser lo que digo yo. Somos distintos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener,
un llamado a la modestia, a ser cuerdos, a ser sencillos, a ser personas agradables, que no nos pique el bicho de la soberbia, que no nos creamos algo que no somos. Y si lo llegáramos a hacer, por la gracia de Dios somos lo que somos. La modestia, la altanería. Permítanme un recuerdo. Conocí a un gran evangelista, tan extraordinariamente grande y bueno, y tan buen cantante, un hermano querido, que poquito a poco, por la felicitación de los hermanos y por el cariño de las iglesias, poquito a poco le fue entrando la vanidad. Y se olvidó que debemos ser modestos. Y al paso del tiempo ya empezó a firmar autógrafos. Es tan común en la sociedad pedirle autógrafos a las personas que brillan, especialmente los adolescentes, que en algún momento alguien le pidió: pastor, dice, ¿y usted me puede dar un autógrafo? ¿Cómo no? Con cariño, tal, un autógrafo. Y otro, y otro. No contento con eso, al paso del tiempo, esto de la soberbia se fue metiendo en su corazón. Y ya no solo firmaba autógrafos, sino que él ya no saludaba a los hermanos, sino que predicaba y después salía por atrás. Y ya no saludaba a los hermanos. Fue su camino de caída. Y al final terminó apareciendo con guardaespaldas. Viajaba de una ciudad a otra y llevaba guardaespaldas. ¿Dónde quedó el concepto de la modestia? Jesús nunca hizo eso. Jesús andaba con toda la gente, comía con publicanos y pecadores, comía en la mesa del rico y comía en la mesa del pobre, andaba por los caminos, no andaba en Rolls Royce. Era sencillo, la modestia. Tengamos el concepto que somos solo un cuerpo en Cristo, la unidad del cuerpo. Nadie es más y nadie es menos. Por cierto, todos quisiéramos ser cerebro y nadie quisiera ser pie. Pero ¿qué hace el cerebro sin pie? Todos quisiéramos a lo mejor ser corazón, pero ¿qué hace el corazón si no tiene sangre? Todos somos un llamado a la unidad del cuerpo, el pecado evangélico de las divisiones. Lamentablemente, como pueblo evangélico debemos reconocer ante Dios que hemos sido muy proclives a las divisiones. Y muchas iglesias han dado mal testimonio por la división. Y el que no se lleva bien con el hermano se va y arma su propia iglesia. Es un pecado que tenemos que dar cuenta ante Dios. Debemos luchar contra la división. Unas últimas láminas y termino con un ejemplo. El apóstol Pablo dice: el que debe gozarse también en el servicio, el amor sea sin fingimiento, gozaos con los que se gozan. Gozarse significa tener optimismo en la esperanza y la hospitalidad. Es un llamado a tener hospitalidad en su casa. Amaos los unos a los otros, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad. Un hogar hospitalario. Hermano, te invito a mi casa. Ven a conocer mi casa. Ven a conocer mi hogar. Te invito a una comida. Invítame a tu casa, mi hermano. Vivimos en una sociedad donde cada piojo se mata por su sobrevivencia. Y depende de la cabeza que viva, es el piojito. Y cada cual se rasca con sus propias uñas. Y vivimos segregados por barrios, y los del barrio más bajo no conocen a los del barrio más alto, y los del barrio más alto no quieren saber nada con los barrios más bajos. La iglesia está llamada a otra cosa. Estamos llamados a compartir nuestro hogar, nuestra hospitalidad. Me ofrezco con todo cariño para que usted me invite a su casa y yo con todo cariño le invito a la mía. Aprendamos a vivir en hospitalidad, conocer el hogar. No podemos ser entes ermitaños. Yo voy a la iglesia y ahí estoy con los hermanos, pero mi casa es privada, no entra nadie. Aprendamos a ser hospitalarios. Conozcámonos unos a otros, visitémonos. Aprendamos a invitar al hermano. Ven a mi casa, hermano, te invito a algo. No es por la comida que voy a la casa del hermano, es por el hermano que me invita. La hospitalidad. Sacrificios vivos que agradan a Dios. Y unos últimos sacrificios. El apóstol Pablo dice: amados hermanos, no se venguen por ustedes mismos. Si alguien le hace algo, por eso están los tribunales. Deje lugar al tribunal.
En el siglo I era muy común la venganza. Una persona le hacía algo a otra y la otra tomaba venganza, y no solo tomaba venganza de lo que le hicieron, sino que le aumentaba. Y era infinito eso, seguía la venganza. No nos venguemos. Si hay que ir a un tribunal, presente el caso a un tribunal. Para eso están los tribunales. La justicia. Y en cuanto dependa de usted, estad en paz con todos. Practicando la generosidad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Estos son los sacrificios agradables a Dios. Ya no sacrificios de animales, no más sangre derramada. No autoflagelación, no castigarse. Obediencia a Dios, principios morales para la eternidad. Yo he rescatado un personaje que lo entendió muy bien y quiero presentárselos ya esta tarde para terminar. Me ha sorprendido la vida de un inglés llamado Guillermo Wilberforce. Estoy estudiando la vida de este personaje y se las quiero compartir. Guillermo Wilberforce nació en la cuna aristocrática de Inglaterra y era un muchacho absolutamente disoluto en su vida. Guillermo Wilberforce ni temía a Dios ni a los hombres, lo tenía todo, multimillonario, educado en las mejores academias de Inglaterra, tuvo la capacidad intelectual de a los 21 años llegar a ser el de la Cámara de los Comunes más joven de la historia de Inglaterra, a los 21 años. Llegó a ser diputado de Inglaterra, de la Cámara, a los 21 años. Un hombre soberbio y altanero. Pero un día, cuando tenía 24 años, él escuchó a unos predicadores de la calle, los predicadores itinerantes de Juan Wesley. Y uno de estos predicadores le habló y este hombre abrió su corazón a Dios. Este predicador se llamaba John Newton. John Newton contaba su testimonio. Muestra por favor la lámina que viene. Un esclavo negro. Inglaterra, su máximo ingreso económico en aquel tiempo era la venta de esclavos. Millones y millones de seres humanos eran comercializados por los ingleses. Llegaron a las colonias de Norteamérica miles y miles de personas. A todos los países, a Brasil, incluso aquí a Perú, aquí en Chile los esclavos murieron por las malas condiciones del clima. Centroamérica, por todos lados, Cuba, esclavos africanos. La historia dice que más o menos se vendieron 60 millones de esclavos. 60 millones. Entonces las hordas iban en barcos a África y cazaban a los jóvenes y a las señoritas negros y los sacaban de su país, de sus países, y los transportaban en barcos y los vendían, y ese era el negocio más lucrativo. Y este hombre, Wilberforce, luchó contra la esclavitud porque escuchó el testimonio de John Newton. Y John Newton, predicando en la calle, él dijo: yo antes era un capitán de barco negrero. Y alguien me habló de que Dios no acepta la esclavitud. Dios nos hizo dignos y libres. Dios no hizo la esclavitud. Es contra Dios todo lo que agrede al ser humano. Y John Newton contaba su testimonio y ahí estaba Wilberforce escuchando. Y John Newton dijo: un día yo le pedí perdón a mi Dios en el barco. Y dejé de comprar y vender esclavos. Y me convertí al Evangelio por la predicación de otros predicadores callejeros. Y John Newton escribió un himno: Sublime Gracia. No sé si lo conocerán este himno. No sé si creo que podríamos a lo mejor intentar cantar, aunque sea un pedacito. ¿Cree usted que podamos? Antes que terminemos la predicación, a ver, cantemos una estrofa. Cecia, así a capela, a ver, yo no sé, así a capela. Y John Newton, en su dolor,
de haber esclavizado a millones de personas, escribió este himno. Sublime gracia. Incluso la cantaba Elvis Presley. Todos estos grandes cantantes de Estados Unidos en algún momento la han cantado. A ver si podemos tararearla. Ahí está. A ver, tratemos de entonarla. Esta la compuso John Newton, un ex esclavista. A ver, otra estrofa. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me salvó. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Gloria a Dios. Este fue John Newton. Gracias, Cecia. Muy amable, gracias. John Newton, escuchando a un predicador de la calle que ni sabía hablar muy bien, se convirtió John Newton. Y John Newton se convirtió de corazón y dejó de ser esclavista. Y un día hablándole se convirtió Wilberforce. Y Wilberforce dijo, ¿qué es lo que agrada a Dios? Le dijo, ya no más sacrificios. Y le mencionó todo esto que mencionamos. Y Wilberforce dijo, yo voy a hacer algo. Voy a luchar por la justicia. Y este joven soberbio y altanero se arrodilló y aceptó a Cristo. Y toda su vida en el Congreso luchó para abolir la esclavitud. 40 años luchando contra el más grande de los negocios. Es como si hay alguien hoy dijera, vamos a abolir la venta de petróleo en el mundo. El más grande de los negocios. Nadie quería liberar a los esclavos. Estados Unidos hubo una guerra para que no hubiera libertad de los esclavos. 40 años luchando por la justicia. Y es sorprendente la historia de Wilberforce. Léala si puede. Él escribía a sus compañeros del Congreso, pero si Dios nos hizo libres, mire el Evangelio. Los otros se burlaban porque se había hecho evangélico. Pero en 1833, cuando aquí en Chile se estaba escribiendo la Constitución de 1833, en la cual declaraba la libertad, en Inglaterra se declaraba la libertad de todos los negros. Un hijo de Dios entendió el Evangelio. ¿Cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? La vida normal y agradable a Dios, pero con principios éticos del reino de Dios. Y Wilberforce tuvo el privilegio de firmar el decreto, donde toda la nación de Inglaterra pedía perdón a Dios por haber esclavizado a 60 millones de seres humanos. La primera nación que se liberó fue Jamaica, de ahí vino Haití, de ahí vino Panamá,
De ahí vinieron los países centroamericanos, Brasil, Chile, todos los países del mundo abolieron la esclavitud por un principio. Dios no quiere sacrificios humanos. Quiere criaturas que le obedezcan. Wilberforce tomó este concepto. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y ese fue su campo de batalla. Un solo principio puede transformar la historia. No un sacrificio, caminar de rodillas, o un trato, Señor, si tú me das tal cosa, yo te prendo una velita, o si yo camino de rodillas. Eso no es agradable a Dios. Lo que es agradable a Dios es, haz justicia con tu prójimo. Ama a tu enemigo. Dale de beber a tu enemigo. Vive en paz en tu familia. Vive en paz en tu iglesia. Aporta para el evangelio. Vive una vida digna. Que no salga nada sucio de tu boca. Sé diferente a la sociedad en que vives. Muestra una luz. Eso cambia a la humanidad. El resto, religión es. Y religión se quedará. Nosotros no somos religiosos. Somos hijos de Dios. Los sacrificios que agradan a Dios es una vida recta y ordenada. Una vida digna, decente. No hablar mal del prójimo, bendecir al que lo persigue. Todo lo que nos enseñó Jesús. Esos son los sacrificios agradables a Dios. Vamos a orar y vamos a irnos a casa con la bendición de Dios. Pongámonos en pie, oremos. Señor nuestro Dios, un solo principio suyo, Señor, no matarás. Terminaría con tantos asesinatos en este mundo. Un solo principio suyo, Señor, honra a tu padre y a tu madre. Terminaría con tanto anciano botado, Señor. Dios mío, un solo principio suyo, no robarás. Acabaría con la corrupción de este mundo. Señor, este mundo no te quiere ni te obedece, Dios mío. Pero nosotros sí, mi Dios, queremos obedecerte. Porque como dijeron los antiguos profetas, tú ya no quieres ningún sacrificio, quieres la obediencia de tu pueblo. En esta hora, Señor, pedimos fuerzas para obedecerte, Señor. Vivir de acuerdo a tus mandamientos. Honrarte a ti, Dios mío, de acuerdo al Evangelio. Te damos gracias por todo, Señor. Pedimos que tú nos ayudes para hacer luz y sal de la tierra. Bendecir a este mundo corrupto, Señor. Y en el nombre de Cristo el Señor, en esta hora tomamos fuerzas para proclamar tu palabra santa. Que en Cristo somos más que vencedores. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga a todos, mis hermanos. Vayamos a nuestro hogar con paz, con bendición. Salude a quien está a su lado, bendígale. Dele un abrazo de bendición. Somos hijos de Dios.